Pues de nuevo, buenas tardes. Un gusto pues iniciar este semestre y en general el año con esta presentación. Como les venía contando Juan, pues el día de hoy yo les voy a hablar de CRISPR-Cas, los principios moleculares de esta herramienta de edición genética. Y listo, pues empecemos. Como contenido, eh, inicialmente voy a hablar sobre el sistema CRISPR-Cas como la defensa de las bacterias, que es como tal donde evolucionó este sistema y del cual parte la biotecnología. Y considero importante que mirar este aspecto porque nos va a dar las bases como tal de cómo funciona CRISPR-Cas y por qué los investigadores, los biotecnólogos, lo vieron, el potencial que le vieron como herramienta de edición genética. En un segundo punto, pues hablaremos de los principios moleculares como tal de la biotecnología y al final haré unas breves menciones sobre unas aplicaciones en la investigación y en la clínica con CRISPR. Entonces, inicialmente el sistema CRISPR-Cas, como les mencionaba, es un sistema que evolucionó en bacterias y arqueas. Ese sistema evolucionó según pues, se establecen las teorías como una defensa contra material genético externo de las bacterias, ya sean DNA viral o plásmidos de otras especies de bacterias, y les permite a las bacterias que están siendo enfrentadas a ese nuevo material a defenderse de una manera adaptativa a este nuevo material. Ese es un esquema muy general y que resume bastante bien cómo es en general el funcionamiento de CRISPR-Cas. Básicamente, en cuanto a la defensa en las bacterias, está asociado a tres grandes pasos, por decirlo así. Uno que es cuando la bacteria se enfrenta a un nuevo virus, hace una adquisición de un material genético que luego lo integra a su genoma, eso lo explicaré luego más ahorita. Un segundo punto es que cuando ya está adquirido e integrado ese material genético en el genoma de la bacteria, se transcribe. Y un tercer punto, este material es procesado y sirve como guía para hacer una interferencia o silenciamiento del material genético externo. Entonces, aquí la enzima central sería en este caso concreto la Cas9 y sobre la cual después se va a generar se va a crear la biotecnología CRISPR-Cas9. Entonces, ¿qué significa CRISPR? Como tal, CRISPR es un acrónimo de esta palabra, perdón, de esta frase, de este nombre en inglés, Close Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, que en español vendría siendo repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. El esquema que nos indica qué quiere decir esta palabra, esta frase tan larga, este nombre tan largo, está acá a la izquierda. Básicamente, lo que vemos acá es que CRISPR hace alusión a un arreglo genético molecular. El primero son una serie de secuencias repetidas palindrómicas. Si recordamos nuestras bases de biología molecular, un palíndromo es una secuencia de ADN o ARN que se puede leer de la misma manera en una dirección 5' 3' y 3' 5'. Esto facilita que mucho más complejas a la doble hélice que usualmente forma el ADN, como por ejemplo estos hairpins. Esto es importante para el procesamiento y para la función de posteriormente el transcrito proveniente del ADN de este arreglo CRISPR. Un segundo elemento que hace parte del arreglo CRISPR son los espaciadores, que corresponde a esta parte del nombre. Los espaciadores de entre 20 y 58 pases de pares corresponden a secuencias que son todas diferentes y tienen un origen relacionado con el material genético externo que previamente la bacteria ha sido enfrentada. Entonces, estos pueden ser muy variables, los espaciadores. Se han reportado bacterias con espaciado, cantidad de espaciadores muy grandes, hasta 300, y es como tenemos que tener en cuenta que los genomas son muy dinámicos y en las bacterias aún más, pues esto puede variar bastante. Entonces en una especie se pueden escribir los CRISPR con espaciadores de hasta 300, en cuanto a otros se pueden escribir los CRISPR con espaciadores como unos cuantos, 10, 100. Entonces la diferencia varía según las especies de bacterias en las que estamos hablando.
pero como tal CRISPR hace alusión a esto, a un arreglo genético que está determinado por dos tipos de secuencias, unas unidades repetidas palindrómicas y unos espaciadores que se ponen entre esas unidades repetidas. La segunda parte del sistema CRISPR-Cas son las enzimas Cas. Estas enzimas son todo un sinnúmero de familias, de hecho son 25 familias hasta ahora descritas, pero son muy diversas en cuanto a formas y funciones. Esas proteínas Cas o cascadas son las enzimas asociadas a las funciones directas de la defensa del sistema CRISPR-Cas. Como les mencionaba antes, este proceso de defensa en las bacterias está dividido en tres pasos generales, y según cada paso se han descrito una serie de enzimas Cas concretas que están involucradas en ese proceso. En el paso de la adquisición, por ejemplo, se ha escrito la Cas9, que es una endonucleasa de ADN, por ejemplo. Entonces, estas enzimas Cas son enzimas de diversas funciones. Algunas se han descrito como polimerasas, otras como helicasas, estas como endonucleasas. También se han descrito enzimas que simplemente tienen dominios de un ADN. Y pues esa variedad de enzimas Cas pues está asociado a toda la diversidad de los y CRISPR-Cas que han evolucionado durante todo este tiempo que llevan las bacterias viviendo en la Tierra y pues que están enfrentando a los virus. Y es tanto la diversidad de estas enzimas que ha permitido clasificar los sistemas CRISPR-Cas en básicamente dos clases, dentro de las cuales se distinguen diferentes tipos. Y pues el tipo 2 es el más relevante en este caso en lo que respecta al hecho de que en ese sistema se ha escrito la Cas9. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque la Cas9 como enzima es una enzima que tiene muchos dominios, es multidominios. Entonces, es una enzima que tiene la capacidad de hacer varias cosas, por decirlo así, cataliza varios procesos. Como vemos acá, la enzima Cas9 es una enzima que tiene una región de reconocimiento que corresponde a estos dominios de acá, REC1, REC2 y REC3. Y tiene también un dominio de reconocimiento de un motivo PAM, que luego les explico más detalle qué es eso. Y también tiene unos dominios de endonucleasa, dos exactamente, diferentes, HNH, perdón, y RUB-C. Y entonces, esta enzima, a diferencia de los otros sistemas Cas, esta es la enzima que lleva a cabo muchas partes, o sea, es muy crucial en muchas partes del proceso de defensa de las bacterias contra ese ADN extraño. En otros sistemas CRISPR se utilizan muchas enzimas, entonces al tener una enzima multidominio que hace muchas funciones, pues esto lo hace muy apetecible para generar una tecnología de ahí. Entonces, en general, ¿cómo se conforma el sistema CRISPR-Cas genéticamente hablando, molecularmente hablando, en una bacteria? Pues están, como tal, descritos unos locis CRISPR-Cas que corresponden al arreglo CRISPR, que es este que ya les había mostrado, y muy cerca de estos arreglos CRISPR se encuentran unos genes Cas, que básicamente pues, son las secuencias de ADN que codifican para las proteínas efectoras Cas. Entonces hay una proximidad física entre estos dos segmentos, esos dos sí, grupos de genes, y se reconoce una secuencia líder que es rica en ATES, y en esa secuencia como tal se puede identificar el promotor que permite la transcripción del arreglo CRISPR. En general, ese es el sistema. Usualmente Cas, la parte del arreglo Cas, del operón Cas, se encuentra corriente arriba al arreglo CRISPR, pero puede variar según la especie de bacteria que se esté hablando concretamente. Entonces, ese sistema CRISPR-Cas, como les decía, tiene básicamente un mecanismo de tres pasos o tres etapas para generar una defensa adaptativa en el caso de las bacterias que se enfrentan a un material genético previamente, con el cual se han enfrentado previamente en el pasado. El primer paso es la integración del material genético nuevo. El segundo paso es la transcripción y procesamiento del ARN para formar un ARN CRISPR. Y el tercero es la interferencia o silenciamiento de ese ADN foráneo, extraño. Entonces, en ese primer paso, en la integración del espaciador al arreglo CRISPR, como les decía antes, ese espaciador corresponde a una secuencia directa de ese ADN extraño foráneo, digamos que es un virus, como está en la imagen.
Entonces, en ese virus del ADN, perdón, es el ADN del virus, vemos que está una secuencia que se denomina protoespaciadora, porque como es espaciadora, esta secuencia que está en el arreglo CRISPR de la bacteria. Esta secuencia es protoespaciadora, eh, es reconocida por las bacterias como foránea, dado que pues, los patrones de metilación son diferentes entre un ADN viral a un ADN de bacteria. En consecuencia, la bacteria puede de alguna manera distinguir lo extraño de lo propio. Y al distinguirlo, reconoce en, en ese genoma viral unas secuencias PAM, que básicamente traduce el inglés motivo asociado al protoespaciador, porque está muy cerca del protoespaciador. Y es importante no en la parte de la integración, sino de la interferencia, pero aquí cabe resaltar que esta secuencia está cerca del protoespaciador y se encuentra en el ADN viral como tal, no en el ADN de la bacteria. Entonces, la bacteria quiere este espaciador, pues por diferentes señales activan la expresión de ciertas proteínas que permiten el procesamiento de esta ADN viral, y se reconoce la secuencia PAN y se corta el segmento del protoespaciador y se agrega de manera cercana a la secuencia líder, de modo tal que en la bacteria la secuencia que está más cerca a la secuencia líder pues corresponde a un evento de infección más cercano en el tiempo. Entonces hay como una especie de temporalidad en los arreglos CRISPR. Bastante interesante eso. El segundo paso es el de la transcripción para generar un ARN pre-CRISPR y luego procesarlo para generar un ARN CRISPR. Pues hay unos detalles moleculares de enzimas que hacen parte del proceso y de cómo se regula para generar como tal el ARN CRISPR. Se han escrito dos vías grandes, unas dependientes de RNasa 3 y otras independientes de este proceso. No voy a entrar en esos detalles, pero sí pues mencionarlo para que sepan que existe. Y pues básicamente, como les decía, el fin de esta parte del proceso del sistema CRISPR-Cas es generar una secuencia de ARN que va a servir como fuente guía para las enzimas efectoras de la interferencia. Este ARN que viene del espaciador se carga como tal dentro de la enzima Cas9 en este caso, y es la que le permite a la enzima Cas determinar el sitio exacto donde va a ejercer sus efectos de interferencia. Entonces esa es la relevancia de este paso. Como tal, el paso 3, paso de interferencia, corresponde a, una vez formado ese complejo enzima Cas y ARN CRISPR, la enzima Cas pues reconoce una secuencia de ADN foránea y sobre esa secuencia busca la secuencia PAM. Entonces, como les decía inicialmente, en el punto 1, esa secuencia PAM se encuentra en el ADN, digamos, de un virus o un plásmido, y es reconocible por la enzima Cas, por ese dominio de reconocimiento del PAM en el caso de la Cas9, como les mostré en unas diapositivas anteriores. Una vez que la enzima reconoce el PAM, ese motivo, que es muy corto, unos cuantos nucleótidos, se hace un reconocimiento a partir de apareamiento, de complementariedad de bases entre el ARN guía y la secuencia como tal del protoespaciador que se encontraría en el genoma, en el caso concreto de un virus, por ejemplo. Entonces, cuando se reconoce el PAM y se hace un efectivo reconocimiento con la secuencia de ARN guía CRISPR, como tal se forman unas especies de loops R, se les dice en la literatura, que permiten que se den cambios de conformación estructural de la proteína Cas9 y activan los dominios endonucleases, que permiten que, pues, que la enzima corte muy cerca al motivo PAM, a un corte de doble cadena en esta sección del ADN del virus. De esa manera, entonces, esas enzimas Cas, especialmente la Cas9, tienen esa capacidad de generar cortes de doble hebra, guiándose por la secuencia PAM y por el ARN CRISPR. Y pues dado estas características se denominó entonces la tijera molecular, ¿no? Que es una enzima que busca y corta, básicamente es lo que hace. Entonces, teniendo en cuenta ese sistema CRISPR en la defensa de las bacterias contra ese material externo, se generó una biotecnología para hacer edición genética. Entonces,
disculpe. Entonces, básicamente, les recordar que la edición genética tiene como objetivo, pues, generar un cambio en la secuencia del ADN, ya por diferentes motivos. Entonces, son muchas las posibilidades con las que se puede realizar un cambio en la secuencia de ADN a partir de una herramienta de edición. Se puede, por ejemplo, hacer una conversión directa de una base por otra, es decir, a generar mutaciones puntuales, o se pueden deletar o insertar cierta cantidad de nucleótidos en el segmento de interés, o combinar las anteriores para obtener una secuencia específica. Entonces, las posibilidades son amplias y también las herramientas son amplias. CRISPR es una de las herramientas y en el momento es pues la más novedosa y la que más promete. Entonces, ¿qué se requiere para hacer una edición como tal usando CRISPR-Cas9? Pues inicialmente la enzima Cas9. Esta enzima Cas9, como les decía, tiene sus dominios de endonucleasas, lo que hace que generen cortes de doble cadena. Eso es lo único que hace la enzima. ¿Qué es lo especial de este sistema CRISPR-Cas? Que utiliza unas secuencias PAM y una secuencia o un ARN guía que le permite a la enzima cortar con una gran especificidad en un sitio de interés. Es decir, que es bastante eficiente, por decirlo así. Entonces, yo ya les expliqué cómo la enzima Cas interactúa con el ADN de un virus, pero ahora imaginémonos cómo sería en el caso concreto, pues, de una célula que yo quiera editar genéticamente, una célula que posee alguna mutación que genera una enfermedad, por ejemplo. Eh, pues nosotros tenemos que de alguna manera en, ingresar a la célula esta enzima Cas con el RNA guía para que se formen sus complejos Cas-RNA y esta enzima pueda buscar dentro del genoma humano de la célula de interés en la secuencia que, que va a ser editada. Entonces, como les mencionaba en el punto anterior, se necesita inicialmente una secuencia PAM. Como les decía también anteriormente, la secuencia PAM es encontrada en el genoma del virus. Entonces, para que la enzima CRISPR funcione, tenemos que identificar una secuencia PAM en el genoma de la célula humana, en este caso. Entonces, eso crea limitaciones de alguna manera, dado que las enzimas CRISPR, perdón, las enzimas Cas, tienen ciertos dominios, no las naturales, las de bacterias, tienen ciertos dominios que reconocen cientos patrones, cientos motivos PAM. No puede reconocer cualquier motivo que esté dentro de nuestro genoma humano. Entonces eso pone como una primera barrera, una primera limitación a utilizar esta tijera molecular. ¿Qué se ha hecho al respecto? Pues modificar tecnológicamente hablando las enzimas CRISPR-Cas9 y generar enzimas Cas9 que puedan reconocer otras secuencias PAM a partir de la creación de enzimas, de proteínas con diferentes técnicas biotecnológicas. Entonces, eso ha permitido pues, ampliar el espectro de secuencias de motivos PAM y ha permitido que en cuanto a la investigación, más que todo, se pueda utilizar CRISPR en muchos modelos. Entonces, tenemos el primer requisito, la enzima Cas, con su secuencia PAM concreta. Entonces, una secuencia PAM, recordemos, una secuencia que está cerca del lugar donde vamos a hacer la edición y es vital para que la enzima lo reconozca y pues empiece a verificar por complementariedad si la ARN guía que nosotros le dimos para buscar es complementario al ADN que va a ser editado. Y ese es el segundo requerimiento, diseñar una ARN guía para ese punto concreto que se quiere editar, donde se quiere que la enzima corte. Dado que no solo la Cas no es la que se usa en biotecnología, pues también se pueden usar otros RNAs, pero pues no entraré en detalle en eso, solo es una mención de las posibilidades. La Cas9, pues hasta el momento es la más utilizada para la edición genética, pero se está investigando usar otras Cas, porque cada modelo es distinto y tiene limitaciones concretas, entonces eso requiere de buscar soluciones en otros lados a veces. Entonces, como les comentaba, la enzima Cas9 es una tijera, básicamente. Busca y corta. Entonces, una vez generado el corte, ya como tal, la enzima Cas9 no hace más nada. Esa es toda su función, buscar y cortar. ¿Dónde se hace la edición realmente? La edición se hace en el punto o en el momento en que la célula reconoce que su ADN está comprometido y lo intenta reparar.
Entonces, si recordamos nuestras clases de biología molecular, las células tienen diferentes formas de reconocer que hay un daño en el ADN y, y también tiene diferentes formas de repararlo. Pero cuando hablamos de cortes de doble cadena, básicamente eh, los dos, hay dos vías grandes que suelen utilizar las células. Una es la unión de estromos no homólogos y la otra es la reparación dirigida por homología o por recombinación homóloga. Entonces, si recordamos rápidamente, básicamente en la unión de extremos no homólogos, donde la célula lo que hace es donde se realizó el corte, pues volver a pegar, así como si nada hubiera pasado, por decirlo así. Sin embargo, aunque suena muy rápido y muy eficiente, es una forma de reparación que tiende a generar mutaciones por inserciones y lesiones en los sitios adyacentes del corte. En consecuencia, es un sistema de reparación que tiende a generar errores en la secuencia como tal. Y errores en la secuencia básicamente son cambios en la secuencia, lo que corresponde básicamente a una edición genética. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, generar un silenciamiento genético, sí, en un gen, por ejemplo, que está siendo sobreexpresado en una célula cancerígena, perdón, o de cáncer, yo puedo dirigir con mi ARN guía y mi PAM a una enzima Cas9 para que me genere un corte doble cadena y como la célula probablemente va a reparar por unión de extremos no homólogos, probablemente va a generar mutaciones en ese gen que tiene sobreactividad y pues voy a tener ahora en el genoma de esa célula, ese gen va a estar editado, va a tener una mutación que probablemente va a evitar que funcione de la mejor manera y pues puede ser prometedor para evitar el crecimiento exagerado en el cáncer. Entonces, para generar mutaciones que sí, paren la actividad exacerbada o tal vez sí, la actividad exacerbada de algún gen en concreto, pues se puede enviar al sistema CRISPR-Cas para enfocarlo hacia la reparación de extremos no homólogos y generar mutaciones en genes que nos interesan que estén silenciados. Otro mecanismo de reparación es el de recombinación homóloga. Si recordamos este mecanismo, lo que hace es que utiliza un molde del par homólogo correspondiente a esa secuencia para reparar la secuencia que ha sido cortada de manera lo más fidedigna posible y eso pues evita que se generen esos errores durante el proceso de reparación y él pues baja las tasas de mutación en general, ¿no? En los genomas humanos. Entonces, este proceso de reparación puede ser de alguna manera hackeado, por decirlo así, por el investigador o por la persona que está intentando utilizar esa tecnología de edición genética, de manera que lo que hace es darle perdón, me devuelvo, acá está mejor explicado. Nosotros le damos acá a la célula un molde que ya hemos creado, que tiene la secuencia final con la cual nosotros queremos que esa secuencia al final. Es decir, es un molde que le dice a la célula cómo debe reparar ese corte que se ha realizado allí. En consecuencia, a nosotros dar a la célula ese molde, estamos como de alguna manera induciendo a la célula a que haga esa reparación por recombinación homóloga, lo que nos permite hacer correcciones de, por ejemplo, mutaciones puntuales por deleciones o inserciones, o por ejemplo, hacer la inserción de un gen que previamente, por ejemplo, tiene una deleción. Entonces podemos con esta forma generar un molde que tenga ese segmento que inicialmente el gen no tenía e introducírselo. Entonces, de esta manera, bueno, también si generamos, por ejemplo, dos cortes diferentes en dos puntos distintos, podemos generar, por ejemplo, lesiones más grandes. O sea, las posibilidades están en qué tanto el investigador o la persona que está utilizando esta herramienta eh, entienda cómo funciona esta herramienta para editar y cuál es su problema de interés que quiere hacer con esta herramienta. Entonces, como vemos, como lo que hace el investigador es usar ese estima CAS que genera cortes en lugares muy específicos, muy concretos, según yo quiera,
y pues hackear de alguna manera el sistema de reparación de la célula para que la célula repare de la manera que yo quiera y genere una secuencia de ADN de interés, que es básicamente la edición del genoma. Pero no solo se puede hacer la enzima Cas9, como les decía antes. Hay de hecho muchas enzimas Cas que se están investigando. Una de las que más se usa después de la Cas9 es la Cas12, que tiene otros dominios. Bueno, tiene el mismo dominio RUBC, pero lo tiene dos veces. Y tiene, pues, tiene unas particularidades diferentes a la Cas9, pero funciona muy similar en cuanto a que también genera esos cortes doble cadena que pueden ser redirigidos hacia la reparación de interés. Y de hecho, así como se han modificado las enzimas Cas para que reconozcan diferentes PAM, también se ha modificado de modo tal que se inactivan los dominios de endonucleases y se generan enzimas que, por ejemplo, solo tienen una endonucleasa activa, que es una Cas-nicasa. Y esa enzima usualmente se modifica y se le agregan dominios de deaminasa para que, por ejemplo, se den procesos de cambios de base, adiciones de bases concretas, cambiar adeninas por timinas concretamente sin necesidad de hacer un corte más grande, o cambiar guaninas por citosinas o guaninas por adeninas. O sea, el cambio que se quiera hacer se puede hacer cargando la enzima con una deaminasa y con una Cas-nicasa. Pero no solo se puede noquear o se puede silenciar uno de los dominios de la enzima Cas9, se pueden hacer también un silenciamiento o un daño de los dos motivos, perdón, dominios de nucleasas, y se pueden cargar con otras enzimas como transposasas o transcriptasas reversas, y esto pues me va a generar procesos de transposición, por ejemplo, en un segmento de ADN específico que yo quiero transponer. Y pues según la proteína con la que yo cargue la Cas9 que está muerta, por eso la dead Cas9, porque no tiene sus dominios Cas endonucleases, perdón, activos. Entonces la podemos cargar con otras enzimas y hacer pues modificaciones también genéticas, pero de otra índole. Y pues a nivel genético no para la cosa, los investigadores han llevado a la Cas9 aún más allá, y pues bajo ese mismo principio de generar una Cas muerta y cargarla con una proteína que tiene otra función, otra enzima, se han cargado enzimas Cas muertas con, por ejemplo, escritores y borradores de marcas de la cromatina, y pues podemos generar como tal nuevas marcas de cromatina en sitios de interés concreto que queremos regular su transcripción genética. O podemos, por ejemplo, usar solo la Cas9 para que se una directamente un promotor y evita que se unan factores de transcripciones basales a este promotor y así inhibir la transcripción de un gen concreto. O podemos pues cargar la Cas9 con enzimas que generen, que condensen el ADN o que localicen directamente la cromatina en un lugar concreto del núcleo. O sea, las posibilidades en ese sentido cada vez han crecido más cuando logramos desactivar los dominios endonucleases de la Cas9 y cargarlas con enzimas que tienen otras funciones catalíticas dentro de la célula en general. Entonces, eso como tal es la biotecnología, así es como funciona CRISPR-Cas molecularmente. Ya ahora las aplicaciones, pues es muy breve porque creería que va a haber algo más sobre al respecto adelante en otras charlas, pero básicamente les traje dos ejemplos. Uno como tal, una investigación, un modelo de distrofia muscular de Duchenne, que pues en esta investigación lo que se hizo fue modificar genéticamente usando CRISPR-Cas el gen de la distrofina, que es el gen que está mutado en esta distrofia muscular. Y en este caso se usaron pues un modelo de ratones que tienen la mutación en la línea germinal y se obtuvieron cigotos que obviamente pues tenían la mutación, y la edición genética sobre estos cigotos se realizó posteriormente para luego implantar estos cigotos en una ratona que pues es normal, es wild type, es silvestre. Entonces lo que hicieron los investigadores fue pues, usar la Cas9 con un RNA dirigido hacia la sección del gen de la distrofina, y usualmente aquí en este gen hay una deleción que es lo que genera la mutación, una deleción. Entonces,
pues generaron ese ARN guía y pues también introdujeron ese molde para que hiciera la célula la correcta, pues sí, la edición del gen para, de modo que queda insertado la secuencia que inicialmente estaba deletada. Y pues luego miraron pues cómo eran los músculos de estos ratoncitos. Tenemos que recordar que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad pues, de origen genético, ¿cierto? Ligada al X y pues tiende a ser bastante fatal porque pues altera completamente cómo se arreglan y cómo se desarrollan los miocitos en los diferentes músculos. Entonces, músculos esqueléticos, entonces es bastante grave. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, los resultados preliminares que obtuvieron que nos muestran acá los investigadores es que en diferentes músculos, como el cuádriceps, el sóleo, el diafragma y el corazón, pues hacen una inmunofluorescencia hacia la distrofina y observan cómo se comportan o cómo se arreglan, cómo se estructuran los miocitos según diferentes casos. Inicialmente vemos acá nuestro ratón silvestre, que no tiene la mutación, es un ratón normal, y pues vemos que pues sus músculos se organizan según las características propias pues, de un tejido muscular normal, incluido pues el caso del corazón. En el caso pues de un ratón que expresa esos genes mutados, pues vemos que básicamente no hay mayor organización de un tejido claramente funcional aquí. Y en estas últimas tres columnas de paneles, corresponden a los ratones que inicialmente pues tenían la mutación, pero fueron corregidos con CRISPR-Cas9. Y pues se encuentran diferentes porcentajes de, de, de éxito de reparación, ¿sí? Porque pues una cosa que no les mencionaba, que están todas las limitaciones de esta técnica, es que no siempre se hace la edición de manera correcta. Entonces, en este caso, en el 17% de las células de este ratoncito, pues se hizo una edición correcta del gen. Entonces, podemos observar que se empieza, en comparación al que no tiene ninguna, el gen completamente mutado en todas sus células, y al silvestre, pues empieza a parecer un poquito más al silvestre, normal. Y pues a medida que aumenta el porcentaje de una reparación efectiva, pues sí, el tejido resambla un poquito más esa forma de estructuración de las células a cómo se parecen en wild type. Entonces, pues esto nos muestra cómo desde en la investigación, en los modelos de investigación, se está utilizando CRISPR-Cas pues para desarrollar en el futuro tecnologías que puedan, por ejemplo, ser usadas en la terapia genética y pues corregir mutaciones que dan origen a estas síndromes genéticos. Y este otro ejemplo, que es más en la clínica, corresponde a una estrategia para la terapia genética en pacientes con VIH. Vemos acá que pues, es una terapia que plantea la extracción de células hematopoieticas de la médula ósea de estos pacientes y modificarlas genéticamente utilizando algunas de las estrategias genéticas como las que vemos acá y pues obviamente incluyen CRISPR-Cas9 y una posterior expansión de estas células e infusión posteriormente al paciente para que esas células pues ya no presenten, ya esas células no son susceptibles al ingreso como tal del virus del VIH al, a la célula y pues la infección de las células por parte del virus. Si recordamos en la infección del VIH, el virus tiene un receptor, una proteína receptora que permite reconocer linfocitos TCD4 helpers o macrófagos, si mal no estoy, y ese receptor pues es el que mide el ingreso del virus a la célula. Entonces, esas dos células son las que se ven gravemente afectadas en una infección por VIH y si editamos ese receptor en la célula linfocito o el macrófago, podemos pues evitar que el virus como tal ingrese e infecte a la célula y pues se replique e infecte más células. Entonces, ese tipo
estrategias de autotrasplantes, utilizando células que han sido en el proceso editadas con estas herramientas moleculares de edición genética, pues son una de las estrategias con las que se intenta eh, curar a estos pacientes con una infección tan crónica y que puede ser tan mortal como la del VIH. Entonces, pues, de nuevo les traigo este esquema, que espero que ya lo entiendan un poquito mejor, de cómo funciona CRISPR-Cas y por qué es tan relevante actualmente en la investigación y en sus posibles usos en la terapia genética. Y pues, si bien como cualquier herramienta de edición genética, CRISPR también trae a colación todos los dilemas de la edición genética consigo, con ella misma, hay que tener en cuenta pues hasta qué punto es ético o moral llevar a cabo utilizar ese tipo de herramientas para hacer la edición. Pues ahora mismo pues está enfocado claramente hacia un aspecto positivo que es curar enfermedades de carácter genético o favorecer eh, las terapias contra el cáncer o infecciones como estas del VIH. Pero pues en el futuro eh, CRISPR se puede utilizar para otras cosas. Pues sabemos claramente esto de pegas a la carta y cosas así, entonces es una herramienta muy poderosa y que de hecho las autores, las investigadoras que desarrollaron la tecnología como tal, que se ganaron el Nobel en el 2020, eh, ellas hacen como alusión a que CRISPR como herramienta es poderosa y por ser tan poderosa y tan eficiente en ese sentido, para editar genéticamente, pues requiere regulación. Y pues ese es como el mensaje final, ¿no? Como hasta considerar muy bien como hasta dónde podemos utilizar estas herramientas de manera correcta y pues definir hasta qué punto hablamos de algo correcto, ¿no? En ese sentido, la edición genética. Y pues eso es todo lo que les traje el día de hoy. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto intento responderlas. Y pues aquí están las referencias de las imágenes y más información. Muchísimas gracias, Kenny. Muy, muy interesante. Si tienen preguntas, por favor, pueden abrir el micrófono. Ahí si escriben en el chat no podrían leer porque no puedo ver el chat. Bueno, pues por ahora parecía que no hay preguntas. Si surge alguna pregunta mientras voy hablando, pues al final la pueden hacer. Otra vez, muchísimas gracias, Kenny, por la presentación. Estuvo muy buena. La idea es que se sigan animando los estudiantes a participar y a preparar charlas en nuestros próximos ciclos. Para el día de mañana tendremos una charla pues muy, muy especial y muy interesante que hacer acerca del diseño de proteínas con inteligencia artificial. Esto es prácticamente de lo más nuevo y avanzado en la biotecnología y en este campo. Desafortunadamente no vamos a poder grabar la reunión de mañana porque van a hablar de datos y de información que aún no ha sido publicada. Iba a ser dictada por el doctor Brian Tribe, que es eh, doctor de MIT y está en una estancia postdoctoral en la Universidad de Columbia, y por Nate Bennett, que es estudiante de doctorado en el Baker Lab, que es del Instituto de Diseño de Proteínas. No sé si han visto recientemente en las noticias tecnología como ChatGTP o DALI, que son proteínas de inteligencia artificial. Bueno, ellos lo que hicieron fue aplicar un poco esta tecnología para el diseño de proteínas in silico, entonces pues creo que va a ser algo muy, muy interesante. Y pues nada, les estamos mandando la información por el chat. Muchas gracias otra vez por asistir el día de hoy. Ya tienen en el chat de mi el link de forms de asistencia y el link del chat de WhatsApp y nuestras redes sociales. Me dicen que no se puede llenar la asistencia. Dame un segundo, ya confirmo. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, pueden abrir el micrófono. Denme un segundo y ya confirmo lo del chat, lo del link de asistencia. Ah, que inicia una pregunta en el chat. Ahí Julián se Largo acaba dice, de...
En dado caso que se quiere cortar cierta secuencia, pero no hay una región PAM cerca, ¿cómo procede ahí? Listo, pues como les mencionaba en un punto, eso fue una de las primeras limitaciones que se encontraron los investigadores, ¿no? Que era una limitada, en ese momento había una limitada cantidad de PAMs que pueden reconocer las enzimas CRISPR que se están utilizando para la edición genética. Entonces, pues lo que empezaron a hacer los biotecnólogos es crear CRISPR-Cas, bueno, enzimas Cas9, perdón, que habían sido modificadas de modo que ese dominio de reconocimiento del PAM pudiera reconocer la Gente, secuencia aqui é Brasil, del tá? lenguaje Vamos ver aqui, bacteriano. ó. Se liga, se liga. Aqui é Brasil, ó. Ó, Hay un ruido. ali. Perdón, Para, alguien está madruga, acordar. compartiendo Atrás pantalla. do meu ganha-pão. Vamos ver, galera. Eita. Ó, Qué pena, Kenny, no sé qué está pasando. Dame un segundo, ya eliminamos a esta persona. Listo, sigue. Listo, como estaba diciendo, entonces, pues los biotecnólogos lo que hicieron fue básicamente crear nuevas Cas9, crear Cas, pues, sintéticas, por decirlo así, que entonces reconocen las secuencias PAM de algún lugar, cercano a algún lugar que uno quiera editar en el genoma humano, en el caso concreto del genoma humano, por ejemplo. Pues podemos tener en cuenta que esta herramienta no solo se utiliza en la edición genética de humanos, también se puede hacer en modelos, por ejemplo, de plantas, para el mejoramiento de plantas, para que produzcan mejor o produzcan más, por ejemplo, yo que sé, el maíz o la papa. Entonces se puede hacer. Eh, las limitaciones están, pues, en el modelo que se esté estudiando, que tanto pues se ha editado genéticamente y que tanto se conoce pues como tal el genoma de ese modelo para generar una nueva CRISPR-Cas9 que sea capaz de cortar donde queramos. ¿Sí me hice entender? Listo, gracias a ti, Julio. Listo. Discúlpenme, no sé qué está pasando con lo del link, pero acá hay otra pregunta, Kenny. Álvaro Enrique Guevara dice, ¿es posible mezclar características de plantas y animales? Uy, eh, pues sí, corresponde, ese proceso correspondería a edición genética y pues, pues sí se puede hacer en cierta medida. Tocaría ver como de nuevo como el modelo concreto y qué se quiere hacer, porque tenemos que tener en cuenta que pues cada sistema de las diferentes formas de vida pues tiene sus características propias desde la fisiología, la parte genética y molecular y pueden haber algunas limitaciones en ese sentido, pero bajo el principio se podría hacer. Sí, por ejemplo, la bioluminiscencia, exacto, que se utiliza esa proteína que fue extraída creo que de una medusa y se utiliza, por ejemplo, para generar organismos que tengan bioluminiscencia que inicialmente no la tenían. Ese es un ejemplo claro de eso. Pero sí se puede hacer, claro. Listo. Pues parece que no hay más preguntas. Em, la doctora Zulma acaba de mandar un video. Muchísimas gracias, doctora Zulma. Lo compartiremos por el chat de WhatsApp y por nuestras redes para que lo revisen. Y los que no han podido rellenar el forms de asistencia, ahí acabo de mandar otro link. Ahí sí los debe dejar. Por favor, me confirman. Si tienen algún problema, me cuentan.